Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, amado. Es bueno estar juntos una vez más para aprender del Señor y para buscar de su presencia. Gloria a Dios. El día de hoy te invito a que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 21 al 26. Libro de Jueces, capítulo 16, versos 21 al 26. Y dice la palabra de Dios en el verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolos a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de restaurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, él les divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme sobre ellas. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra entre en nosotros. Abre también nuestros ojos para que podamos ver tu presencia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La historia de Sansón es una historia que conocemos muy bien. Es la historia de estos superhéroes que pudiéramos llamar. Es la historia de alguien muy famoso. Pero el pasaje que estamos leyendo ahora es el final de su historia, el final de su capítulo, el final de su ministerio. Un ministerio que podía ser grandioso, un ministerio que podía ser increíble. Dios puso una fuerza en él como la de ningún otro hombre. Y aún así, desperdició lo que tenía de parte de Dios. Perdió su poder, perdió la presencia de Dios en una ciudad llamada Gaza. Gaza es la ciudad palestina más importante, era la capital de los filisteos. Gaza era ese punto importante, era un punto vital, pero no es el primer momento o la primera vez que Sansón va a la ciudad de Gaza. Allí muere, pero en la ciudad de Gaza, desde el verso 1 del capítulo 16, vemos que en Gaza también había estado con mujeres adúlteras, había pecado. Entonces estaba regresando al lugar donde había cometido errores y ahora estaba a punto de morir. El verso 1 del capítulo 16 dice: y Sansón fue a Gaza y allí vio una ramera y se llegó a ella. Sansón era de estas personas que repiten esquemas. Es de este tipo de persona que comienza a cometer errores y un error tras otro error lo llevó al punto de su muerte. Lo llevó al punto donde nunca antes había estado. Sansón jugaba con la presencia de Dios. Sansón muchas veces había estado en problemas y Dios lo había libertado. Sansón era el hombre que decía: me libraré, soy fuerte, tengo la capacidad, tengo la potestad de hacer las cosas. Pero en Jueces capítulo 16, en el verso 20, justo el verso antes que acabamos de leer, es un verso muy importante, porque es el verso donde dice: pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Es el momento en el que Sansón reconoce
que estaba perdiendo la presencia de Dios, que reconoce que el Espíritu ya no estaba en él y que el Espíritu no estaba caminando con él. ¿Qué manera más terrible de terminar cuando tú entiendes que el Espíritu no está contigo? Cuando tú dices, intento arreglar cosas, pero ya Dios parece que no está. Intento resolver problemas, pero parece que Dios no está presente en mi problema. Este es el tipo de historia que se repite una y otra vez. Las historias de hombres que comienzan bien, pero que luego el Espíritu Santo en su ministerio no está. Luego la misma presencia de Dios de alguna manera no está en medio de su casa. Es importante la parte donde dice el Espíritu se había apartado de él. El Espíritu ya no estaba trabajando, ya no tenía el momento de decir qué pasa. Esos momentos inconscientes, donde no sabemos cómo las cosas funcionan. Momentos donde decimos, ¿cómo resuelvo? Y mi mente no entiende qué es lo que está pasando. Momentos donde somos atados muchas veces en nuestro propio venir. Hay personas que su forma de actuar los lleva a crecer espiritualmente. Pero hay personas que su forma de actuar lo hacen perder poco a poco la presencia de Dios en sus vidas. Este es el caso que vemos aquí. La historia de la Biblia nos muestra a dos personajes totalmente diferentes. Por un lado está este Sansón, que fue perdiendo poco a poco las fuerzas. Fue perdiendo poco a poco la presencia que tenía en su vida. Por otro lado, hay casos similares, en este caso de uno llamado Moisés. ¿Y por qué digo el caso de Moisés? Porque a Moisés le pasó algo igual, entrar en un nuevo momento, pero fue completamente al revés. Éxodo capítulo 34, verso 29. Dice, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Moisés es del tipo de persona que sube al monte y no sabe en lo que se va a enfrentar, no sabe lo que va a vivir. Pero hay una diferencia de acciones. Moisés es el ejemplo de personas que comienzan a subir, de personas que comienzan a buscar de Dios, de personas que quieren estar cerca de Dios. Este es el ejemplo de Moisés, de una persona que sube al monte, que sube a la presencia de Dios, que no sabe lo que se va a encontrar, que no sabe lo que significa realmente la gloria de Dios sobre sus vidas, pero quiere buscar a Dios. Y Sansón, por otro lado, es el tipo de persona que tenía todo, pero empieza a perderlo y va bajando y va al punto en el que se aleja por completo de Dios. Estos son los dos tipos de personas. Personas que intentan buscar a Dios, personas que intentan estar bien con Dios, personas que intentan buscar lo que Dios les ha dicho, y por otro lado, personas que comienzan a alejarse por completo. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. La consecuencia de hombres como Moisés es que el subir montañas muchas veces es difícil, muchas veces trae obstáculos, muchas veces trae problemas. Pero dice el verso que leímos que cuando salió de aquel lugar, cuando salió de la presencia de Dios, era un hombre que su rostro había cambiado, que su cara era diferente, que su espíritu era diferente. Su rostro resplandecía y las demás personas empezaron a darse cuenta de lo que pasaba. Había pasado con Dios 40 días y 40 noches. Había estado contemplando la gloria de Dios. Y esta es toda la diferencia.
de personas que invierten tiempo con Dios, de personas que han estado caminando un camino intentando buscar a Dios, intentando llegar a su presencia. Pero por otro lado, este verso 26 habla de Sansón en el final de sus días. Habla de un Sansón que lo había perdido completamente todo. De un Sansón que dividió su casa, que perdió su familia, que perdió su ministerio, que fue llamado por Dios como un juez, específicamente para ser el que guardara a toda una nación. Pero su acción fue por completo ir apartándose, ir alejándose de Dios. Qué difícil es vivir una vida así. Pero la pregunta hoy es, ¿qué tipo de personas queremos ser? La pregunta es hoy, ¿qué tipo de gente nos gustaría ser? Personas que tienen llamado de Dios, personas que tienen ministerio, pero deciden comenzar a alejarse, comenzar a buscar. ¿Qué hacía Sansón en Gaza? ¿Qué hacía Sansón en una ciudad donde había mucho pecado? ¿Por qué Sansón insistía en estar en lugares que le hacían perder lo que tenía? ¿Por qué el ser humano insiste en hacer lo que a Dios no le gusta? ¿Por qué el ser humano insiste una y otra vez estar en lugares así? Para Sansón no era suficiente el lugar donde estaba. Para Sansón no era suficiente lo que Dios le daba. Y siempre quiso más. Pero ese más y sus errores ahora le habían alcanzado. Su pasado le estaba alcanzando. Sus errores lo estaban alcanzando. Y termina preso. Y termina perdiendo sus ojos. Termina perdiendo las cosas que tenía con muy poca edad. Tenía un futuro por delante y tenía todo por delante. Muchas veces no estamos conscientes de la realidad en la que vivimos. Pero la realidad es que si subimos y buscamos de Dios, nuestro rostro cambiará por su presencia en nuestras vidas. Pero por otro lado, si nos decidimos alejarnos completamente de Dios, también tendrá su consecuencia. Sansón hizo un último intento de hacer las cosas. Capítulo 16, verso 26. El último verso que leímos al principio. Dice, entonces Sansón le dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme. Amado, yo quiero que entiendas esto. Sansón conocía aquel lugar. Sansón ya había estado allí. Sansón conocía aquellas columnas, conocía aquella estructura. Porque ahora era ciego y estando en aquel lugar, el muchacho dice, ¿no?, que lo acompañaba para que no tropezara. A ese muchacho le dice, llévame hasta las columnas del lugar. Llévame hasta esto para un último intento. Un último intento de hacer las cosas bien. Un último intento. Yo sé que lo he perdido todo. Yo sé que he fracasado en mi ministerio. Yo sé que las cosas no me han salido bien, pero quiero un último intento. Pero quiero una última oportunidad. Así que pone las manos en aquellas columnas y una última vez clama a Dios diciendo, acuérdate de mí y dame fuerzas. Acuérdate de mí y ven conmigo una vez más. Hay personas que pierden esta última oportunidad. Y hay personas que están dispuestas, después que han fracasado, que han perdido sus ojos, que todos le han dado la espalda, que han perdido todo lo que le importa en la vida, están dispuestos a morir. Pero hay personas todavía que yo creo
que son valientes suficiente de clamar a Dios en esos momentos duros. Se necesita personas que sean capaces de decir: acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí y dame fuerzas. Acuérdate de mí en mi problema. Acuérdate de mí. Sí, sé que he cometido errores. Sí, sé que no soy perfecto, pero acuérdate de mí. Sé que mi vida ha sido muchas malas decisiones, pero acuérdate de mí. Esto es lo que Jesús habla de hacer las cosas correctas. Jesús dice: deja atrás el pasado. Jesús dice: olvídate de tus malas decisiones, porque hoy, si tú clamas, yo me acordaré de ti. Si tú realmente clamas, yo me acordaré de ti. Mateo capítulo 9, versos 16 y 17 es el ejemplo de Jesús hablando sobre esto. Mateo 9, 16, 17 dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Verso 17: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo: nuestras viejas vestiduras, nuestro cuerpo antiguo, nuestras decisiones pasadas, no simplemente se pueden reparar, no simplemente se pueden remendar con una tela diferente. Porque cuando tú intentas sobre una tela muy vieja poner una tela nueva, se rompe aún peor. Pero cuando Jesús habla del vino y de los odres, era aún mejor. Porque Jesús decía: los odres eran aquellas vasijas que se hacían con piel de animales y se echaba el vino dentro de ellos. Y cuando el vino fermentaba y pasaba el tiempo, entre más pasaba el tiempo, hacía que esta piel de animal fuera cediendo y fuera perdiendo fuerza. Por lo tanto, si tú echabas un vino nuevo, iba a hacer que se rompiera esta vasija que estaba vieja. Entonces Jesús usa esto para ilustrar y decir: lo viejo tiene que quedar atrás. Jesús usa esto para decir: tu ropa tiene que cambiar y no solo intentar arreglar una parte. No se trata de arreglar una pequeña parte de tu vida, porque hay personas intentando arreglar pequeñas partes. Hay personas que dicen: sí, yo sé que tengo que cambiar esta parte, yo sé que tengo que arreglar esta pequeña parte, pero el resto no lo quiero arreglar. Jesús está entendiendo y está diciendo: si quieres un vino nuevo sobre ti, si quieres un ejemplo nuevo sobre ti, si quieres, el vino en la palabra es esa representación de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo: si quieres algo nuevo que proviene del Padre, si quieres algo nuevo que viene del cielo, es tiempo de empezar a hacer las cosas diferentes y no solo arreglar pequeñas partes de nosotros, sino arreglar todo. No es solo reparar una pequeña parte de la ropa, se trata de cambiar toda la ropa. Por eso Jesús está diciendo: yo sé, pero si me clamas y dices: acuérdate de mí, yo vengo y te pido que cambies lo que está antiguo, que cambies lo que no ha funcionado, que cambies todo lo que hay en tu interior. Esta es la diferencia de lo que está diciendo el Señor. El día de hoy, Dios abre una invitación para ti. Y la invitación es específicamente sobre examinar nuestras vidas.
sobre entender cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. La invitación que Dios abre sobre ti y sobre mí hoy viene sobre clamar a Dios y decir: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí y de mis errores. Y cambia, porque el tiempo es ahora, amado. El tiempo es ahora, porque luego será demasiado tarde. El tiempo es ahora de regresar a nuestra casa, de llegar a nuestra estructura, de tomar como Sansón hizo y apoyar tus manos por última vez sobre esa estructura, sobre esas columnas, y decir: Señor, acuérdate de mí y dame fuerzas. Acuérdate de mí y dame las fuerzas para tumbar esto. Y Dios se acuerda. Así que Dios respaldó a Sansón una última vez para que tumbara las columnas, y aquel lugar fue derribado por completo y venció a sus enemigos. El llamado de Dios, amado, hoy es: ven a mí una última vez. Ven a mí. Y si me dices: dame las fuerzas, porque yo no tengo fuerzas para cambiar, entonces yo te daré fuerzas, dice Dios, para que apoyes tu mano sobre las casas espirituales, sobre los errores, y comiences a romper lo que tiene que romperse. Y comience a ver diferencia en lo que tiene que cambiar. Yo quiero invitarte que ores conmigo un instante. Que ores conmigo para que el Señor pueda darnos las fuerzas que necesitamos. Darnos las fuerzas para hacerlo diferente. Darnos la fuerza para cambiar. Así que si tú eres de esas personas que quieren decirle: Señor, dame de esas fuerzas. Dame de quién eres. Yo quiero invitarte que uses este momento para ir delante de Él. Si tú quieres decirle: Señor, aquí estoy, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mi necesidad. Yo quiero que un vino nuevo entre a mi vida. Yo quiero que tu presencia entre a mí, Señor, cambiando las cosas. Pero yo quiero pedirte que para que haya ese cambio, tú vengas hoy, Señor. Acuérdate de mí. El tiempo es ahora, amado. El tiempo es ahora de voltear nuestros ojos al cielo. El tiempo es ahora de ir hacia Él. El tiempo es ahora de caminar. El tiempo es ahora de avanzar. Ahora es el tiempo de buscar. Ahora es el tiempo de tocar la puerta. Ahora es el tiempo de decirle: Señor, cambia y transforma. Porque yo sé que hay poder en tu nombre. Porque yo sé que hay poder en tu sangre. Nada ni nadie puede levantarse contra lo que tú has hecho en mi vida. Si tú eres de esas personas que hoy quieren decirle: Señor, acuérdate de mí. Si estás aquí, yo te invito a que te pongas en pie. Y si estás en tu casa, yo te invito que busques a Él, que pongas tu mano en tu corazón y le digas: Padre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí.